Bienvenidos, estimados participantes, al curso de programación de obras con Microsoft Project. En esta oportunidad lo que vamos a trabajar es lo siguiente: a la gestión de proyectos. ¿Ya? Vamos a ver lo correspondiente a nuestra primera sesión. En primer lugar, hoy en día sabemos que las empresas y organizaciones, en primer lugar, es vital saber en todo momento el estado de los proyectos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo de repente la construcción de una vivienda o de repente la apertura de un negocio, en este caso lo que vamos a tratar nosotros en el curso es específicamente la programación de obras. Pero tenemos que hacer diferentes ejercicios con la finalidad de que quede claro cómo se debe usar la herramienta para gestión de proyectos. Sabido es que la mayoría de empresas que se embarca o la mayoría de personas que se embarca en los proyectos, hay que saber nosotros cómo gestionarlos para en primer lugar saber qué estrategias, qué modelos, qué herramientas utilizar para que su proyecto pueda ser eficiente de la mejor manera posible. Todas las empresas o todas las empresas de construcción o las empresas de proyectos realizan estos proyectos para entregar un proyecto o una vivienda, un servicio, de la manera o del punto más rápido que se pueda realizar o tener para la entrega de ese proyecto. Aplican la herramienta o las herramientas de gestión de proyectos para mejorar o para entregar el proyecto. Es decir, puedo ser de repente, supongamos que yo necesito lanzar un nuevo producto. Al querer lanzar un nuevo producto, pues yo necesito de herramientas que me permitan poder de repente hacer las cosas más rápidas, gestionar los recursos, gestionar las actividades que va a realizar, si ese proyecto está atrasado o si ese proyecto está de repente muy adelantado, que me diga de qué manera puedo gestionar un mejor o tratar en primer lugar de conocer las herramientas para que me pueda decir si estoy atrasado en el proyecto y tomar decisiones. La idea en la parte de gestión de proyectos es tomar decisiones, pero tiene que haber una herramienta que me permita hacer ese. ¿Ya? Entonces, en este curso vamos a brindar todas las pautas para que ustedes como alumnos apliquen las técnicas modernas y gestionen con éxito los recursos asociados a la realización de un proyecto. Lo primero que vamos a ver es los conceptos de gestión de proyecto, la triple restricción de la gestión de proyecto, la gestión de proyectos usando el software de gestión de proyectos. Vamos a ver lo que es el reconocimiento del ciclo de vida de un proyecto. Vamos a ver el proceso para crear un EDT. Vamos a ver el proceso para desarrollar el cronograma. Vamos a estimar los costos y vamos a ver un proyecto de ejemplo que nos va a ayudar a reconocer mejor las herramientas que se van a utilizar. Es decir, en primer lugar es el proyecto de ejemplo que voy a trabajar. Vamos acá. Lo que acababa de explicar es que en primer lugar el curso va a estar abocado específicamente a que hoy en día las empresas y organizaciones es vital, como les decía en la parte introductoria, saber en el momento crucial o en el momento de repente in situ cuál es mi estado de mi proyecto. Yo quiero saber si ese proyecto está consumiendo más de los recursos que han planificado. Si he planificado de repente gastar, 20,000 o 50,000 o 100,000 soles, yo quiero saber de qué manera se va a invertir ese dinero. Si yo quiero saber de qué manera se va a invertir ese dinero, es en el presupuesto. Ahí me van a decir en el presupuesto de qué manera se está invirtiendo mi dinero. Pero ahora, en la planificación, en la programación de proyectos, nos va a decir, ¿sabes qué? Ese dinero se está gastando así y mira, vamos gastando de esta manera. Es decir, vamos gastando de repente, el 20%, el 50%, y ¿sabes qué? El proyecto está atrasado. Entonces, por eso que la persona encargada de la gestión de proyectos va a adquirir cada vez mayor relevancia en lo que es la parte de gestión de proyectos. Pero para eso tiene que conocer y plantear estrategias para que su proyecto no fracase en el tiempo. Ya, va a plantear estrategias para que ese proyecto sea eficiente. Que ese proyecto se desarrolle en el menor tiempo posible o en el tiempo planificado, en su defecto, ¿no? Veamos nosotros, para poder reconocer
la gestión de proyectos, tenemos que conocer que la gestión de proyectos es una planificación de los procesos de un proyecto. Va a planificar y dirigir los procesos de un proyecto. Y ahora sí decimos lo siguiente, ¿y qué es un proyecto, no? Un proyecto es, en primer lugar, un conjunto de operaciones o un conjunto de actividades o un conjunto de tareas que están realizadas o que están hechas o que están diseñadas para que se logre un objetivo, que es, en primer lugar, por ejemplo, si yo tengo una vivienda, mi proyecto es la construcción de una vivienda, pues yo tengo que tener todas las actividades que es, en primer lugar, indispensables para que se construya una vivienda. Pero aparte de las actividades, yo tengo que tener, en primer lugar, los recursos que se establecen, es decir, los recursos iniciales y los recursos finales. Los recursos con los que empieza y los recursos con los que termina. Es decir, yo tengo que estar en la capacidad de poder mostrarle a la persona o al dueño o a la empresa a la que he sido contratado para desarrollar el proyecto, pues tengo que decir, ¿sabes qué? El proyecto está así, el proyecto está de esta manera, el proyecto está atrasado, en estas actividades están atrasadas. Por eso es que es importante, en primer lugar, reconocer que todo proyecto implica lo que es la parte de la utilización de herramientas tecnológicas, que en este caso lo vamos a usar con el Microsoft Project, que es para lo que es la parte de la gestión de nuestro proyecto o proyectos que tengamos enmarcados en nuestro caminar diario, ¿no? Vamos a hablar en este momento de la restricción de la gestión de proyectos. Sabido es que cuando uno cumple o uno tiene restricción de proyectos, tendríamos que reconocer que existen tres restricciones que se podría trabajar en la parte de acá. Tenemos lo siguiente, tenemos el tiempo, el costo y el alcance. El tiempo, el costo y el alcance de nuestro proyecto. Y a veces nos preguntamos, ¿y son las únicas? ¿Son las únicas restricciones? Habría que reconocer que no todos los proyectos tienen esas restricciones, pero eso es la parte de la gestión de proyectos. El costo, el alcance y el tiempo. Estas restricciones forman parte de todos los proyectos y juntas conforman el triángulo de proyectos. El alcance es importante en primer lugar para especificar todos los pasos del desarrollo del proyecto. El tiempo es un recurso invaluable. Habría que tener ahí bien el tino que el tiempo, a veces la mayoría de personas dicen que lo debes terminar en el menor tiempo posible. Ahí uno como profesional de gestión de proyectos tiene que estar en la capacidad de decirle, ¿sabes qué? Sí lo voy a terminar en ese tiempo, pero va a costar más porque voy a invertir en más recursos. Si me vas a dar el dinero al mayor tiempo. Es decir, no es que el proyecto vaya a costar de repente más, sino que porque todo ya está presupuestado. Todo ya está presupuestado. Y lo vas a terminar a tiempo, pero a veces el dinero no te lo desembolsan en el mismo tiempo que necesitas. Por eso es que cuando se hace la parte de presupuestos, te dicen lo que es la parte de un cronograma valorizado y un cronograma de materiales, que también lo vamos a sacar con el proyecto. Un cronograma valorizado y un cronograma de materiales. Un cronograma valorizado significa que yo voy a tener mes a mes cuánto me van a tener que desembolsar. Es un cronograma valorizado. Y un cronograma de materiales es similar, sino que en este caso todos los materiales, mes a mes, me tiene que indicar ese cronograma indicándome cuánto voy a gastar de tal material o tal recurso. Entonces, es ahí que lo vas a tener que de repente, si lo quieres en menos tiempo, dependiendo también de las actividades o las decisiones que tomes. O sea, no es que yo lo voy a terminar a tiempo y de repente, supongamos, estamos en la parte del encofrado y por terminar a tiempo, no, yo lo voy a desencofrar lo más rápido. No es así. Lo vas a hacer en menos tiempo, pero siempre y cuando esté acorde a lo que es el proceso constructivo de tu proyecto. O sea, no por hacerlo en menos tiempo, y eso es lo que sucede en la mayoría en varios proyectos, que a veces por terminar a tiempo, por eso es que ves que algunas obras se caen, algunas obras se van a pique, porque lo hacen en menos tiempo, de repente gastando material, qué sé yo, pobre. Se le dice material pobre, por ejemplo, si una columna de repente es para
entrar, pues vamos a decir, supongamos 10 bolsas de cemento, 5 bolsas de cemento, pues yo le pongo 2 pues, o le pongo una nada más. Entonces por eso es que no es pobre en la parte del recurso material, porque existen personas que todavía no toman noción de que el proyecto que están haciendo es para largo tiempo o para corto tiempo, ¿no? Ahí ese es el objetivo que tú tienes, ¿ya? Podemos controlar los procesos, lo que no podemos controlar es el tiempo. Todos los procesos, los recursos lo podemos controlar, el costo lo podemos controlar, pero lo que no puedes controlar es el tiempo. Porque inclusive en algunos casos puede ser que existan proyectos que de repente con el tiempo, o por llueve, o de repente, qué sé yo, hace neblina, y no puedes avanzarlo. O de repente en este caso hubo un derrumbe, hubo, qué sé yo, lluvias constantes, hubo de repente terremotos, en fin, tú no puedes controlar eso ahí. Pero para eso existen lo que es la parte de los adicionales, que luego también se va a ver con lo que es la parte de apoyo o la reprogramación también de las actividades. ¿Son las únicas restricciones? No. Si yo tengo, por ejemplo, que ver lo que es la parte de seguridad, calidad, que son otras restricciones, ¿no? Pero la parte de la gestión de proyectos embarca a estos tres, que es el costo, el alcance y el tiempo. Vamos a gestionar nosotros los proyectos usando un software de gestión de proyectos, que existen amplios, que existen muchísimos. Por ejemplo, inclusive el mismo S10 te permite gestionar lo que es la parte de proyectos, te permite sacar cronogramas valorizados, te permite sacar lo que es la parte de cronograma de materiales. También tiene parte de lo que es la parte de gestión de proyectos, el software Primavera. En este caso nosotros vamos a trabajar con el Microsoft Project, que es para la parte específica de programación de obras o programación de proyectos, ¿sí? Lo que hablábamos, ¿no? El ciclo de vida de nuestro proyecto. En primer lugar tenemos que entender o tenemos que comprender, o se tiene que explicar cuál es el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué es el ciclo de vida? Todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin, por eso se le conoce como un ciclo de vida, que en forma constante van a ir apareciendo actividades para poder terminar ese proyecto. ¿Cuándo nace el proyecto? Cuando está en concepción mi proyecto, cuando está en preparación, cuando está en la planificación. Esa es la primera parte de mi proyecto, que aquí vamos a ver en la siguiente presentación cómo es o de qué manera enmarca el ciclo de vida de un proyecto. Todo ciclo de vida se ocupa del proceso y en primer lugar de la metodología que apliquemos para desarrollar nuestro proyecto. El ciclo de vida se embarca o se desarrolla en fases que agrupan procesos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, si yo tengo de repente que hacer la construcción de una vivienda, tengo un primer subpresupuesto que es arquitectura, o estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, en fin, esos son fases. Y luego de las fases yo puedo ya enmarcar adentro varias actividades. Entonces lo que estamos viendo en este momento es reconocer cuál es el ciclo de vida de todo proyecto. En la segunda parte me dice que todo proyecto se desarrolla en fases y esas fases agrupan procesos. Si yo no puedo ponerle, por ejemplo, en la parte de estructuras, la parte de arquitectura o de instalaciones eléctricas, si tengo que modelarlo en base a fases, para que en primer lugar pretendamos desarrollar o obtener procesos o poder resultados que me permitan a mí ejecutar de manera eficiente mi proyecto. Ahí están las fases. La primera fase me dice claro ahí que eso es lo que les decía, ¿no? Está en la parte de concepción, en la definición preliminar y autorización formal de la parte del inicio del proyecto. Una vez que ya tengo la parte de la definición preliminar de mi proyecto, yo puedo planificar mi proyecto. Al planificar mi proyecto, es lo que corresponde a lo que es la parte, desde aquí empieza lo que es la parte del proyecto. Vas a planificar, vas a controlar todas las actividades,
le vamos a introducir lo que es la parte de recursos, cuando tengamos que ver recursos, vamos a definir lo que es la parte de la calendarización, en fin, todo entra en la segunda fase, lo que es el proyecto. Un alumno una vez me dijo, profesor, pero si es el proyecto, la segunda fase, y los demás, ¿para qué sirven? Es decir, en el proyecto la mayoría de empresas, la mayoría de personas lo utiliza solamente en la fase de planificación, es decir, planificaron y se acabó, y ahí se quedó su proyecto. ¿Quiere su cronograma valorizado? Tenga su cronograma valorizado. ¿Quiere su cronograma de materiales? Tenga su cronograma de materiales. Y no lo realizan para el resto de procesos que se enmarcan en todo el proyecto. En la parte de la ejecución, es decir, cuando ya el proyecto está en ejecución, pues también el proyecto entra a tallar, porque el proyecto me permite, por ejemplo, crear líneas bases. ¿Para qué sirve una línea base? Una línea base sirve para hacer cortes al proyecto y hacer cambios después de ese corte. Es decir, puedo crear 11 líneas bases y hacer los cortes respectivos conforme avancemos en lo que es la parte del proyecto. Y decirme, ¿sabes qué? Hasta aquí estoy atrasado, o con esta parte de acá estás gastando más, estás gastando menos, para que la persona encargada de la parte gerencial y que tome decisiones, pues me diga, ¿sabes qué? Si estoy atrasado, pues ponle más recursos. Entonces, al ponerle más recursos ya estoy gastando más de lo presupuestado, más de lo planificado. Entonces el proyecto me tiene que decir, mediante los gráficos que se pueden exportar a lo que es la parte del Excel, y crear los famosos dashboards que me permiten tomar decisiones. ¿Ya? Entonces eso corresponde en la parte de ejecución. Y en la parte de control también me permite, lo que les acabo de explicar hace un ratito, me permite, por ejemplo, hacer los controles respectivos e indicarme si el proyecto está atrasado o si el proyecto está adelantado. Y al final es ya la parte de la entrega del proyecto cuando ya está terminando, es decir, entregarle los reportes, ¿sabes qué? Se ha gastado más de lo presupuestado o se ha gastado menos, en estas tareas se ha atrasado, en estas tareas se está adelantada la actividad, tengo que terminar lo que es la parte de mi proyecto. En primer lugar, todas las fases, nos preguntamos, ¿todas las fases son de manera secuencial? Habría que tener en cuenta en primer lugar que no todas las fases son de manera secuencial. Los procesos de dirección de proyectos son lo que acabo de explicar hace un ratito, ¿no? Tenemos inicio, tenemos lo que es la parte de la planificación, tenemos la ejecución, tenemos el monitoreo y tenemos el cierre. En la parte de inicio están efectuadas a la parte del correcto lanzamiento del proyecto. Esto es lo que acabo de decir, ¿no? El propósito del proyecto, cuál es el objetivo del proyecto, es la parte inicial de nuestro proyecto. Y luego veremos la planificación, que está, en primer lugar, esta fase está enmarcada a desarrollar todo el plan de acción de nuestro proyecto, es decir, a plasmar, en este caso entramos con el proyecto, a plasmar las actividades y a actuar de manera consensuada con las personas especialistas en lo que es la parte de las diferentes áreas que enmarca todo un proyecto. Luego ya pasaremos a la fase de ejecución, que ya es el proyecto en sí, a la construcción en sí, en este caso de la vivienda, si hablamos de lo que es la parte de vivienda, y que de repente mes a mes me tienen que entregar, por ejemplo, avances de cómo está el proyecto, pero para eso tenemos que nosotros haber comenzado con el proyecto, es decir, el proyecto pues se trabaja antes de la ejecución del proyecto, durante la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto. Para hacer el monitoreo es durante la ejecución. Yo puedo estar monitoreando de manera constante para ir evaluando las actividades que se desarrollan en el proyecto. Luego el cierre ya es para entrega, ¿no? Para entregar el proyecto al cliente y decirle, sabes que tu proyecto ha ido evolucionando de esta manera. Pero para poder decirle que ha ido evolucionando, tengo que mostrarle gráficos, porque la persona casi muy poco lo ve a los números, es decir, lo ve más gráficos. Mira, en esta parte de acá se ha ido graficando de esta manera o de esta otra. ¿Ya? Si regresamos anteriormente, nosotros tenemos que aquí enmarcar, tenemos que preguntarnos aquí, los proyectos o las actividades que hemos descrito anteriormente, por ejemplo, ¿son de manera secuencial? Aquí nos surge una pregunta lógica. Entonces, ¿los procesos deben ser secuenciales como las fases? Porque no se puede planificar antes de ejecutar, ni cerrar antes de controlar. No, no es así. Lo explicamos. ¿Por qué sucede en la realidad de nuestros proyectos? Es cuando, por ejemplo, estamos monitoreando el proyecto, estamos en la parte del monitoreo de nuestro proyecto, estamos en la parte del monitoreo,
¿sí? Y nos podemos entrar una solicitud de cambio. Es decir, alguien dice lo siguiente: necesito que le agregues de repente otro tipo de acero, de repente a mi columna que estoy haciendo, ¿no? Entonces me está solicitando un nuevo tipo de acero. Entonces no le voy a colocar de repente, no, mira, el acero que le estás colocando es de repente de menor calidad y le puedo de repente, qué sé yo, fallar en la parte estructural. Entonces tengo que volver de repente a la parte de planificación, a planificar y luego volver a ejecutar. Es decir, se hace un ciclo en la parte de ahí. Pero claro, después de haber sido aprobado por la persona encargada, por la persona especialista, y que por lo tanto, al ser los cambios, al darme la autorización respectiva, ya tiene que ser ejecutado con esos cambios. Y me tiene que decir qué es lo que va a modificar a la planificación que habíamos previsto. Me dejo entender en esa parte de ahí. Es decir, va en forma constante. La planificación que habíamos previsto va a modificarse de acuerdo a lo que yo le agregue o a lo que yo le quite. Algunos le pueden quitar y va a verse afectado en la parte del proyecto. Entonces, ahí en este caso, si nos damos cuenta, nos vemos obligados a retroceder, a ir atrás. ¿Por qué? Porque se están solicitando cambios. Entonces, el inicio, la planificación, la ejecución y el monitoreo y control es un bucle, porque continuamente tendremos que ir hacia atrás y lo haremos tantas veces sea necesario. ¿Ya? Tantas veces sea necesario, tenemos que regresar nosotros hacia nuestro proyecto, hacia la parte de atrás, con la finalidad de poder hacer algunos cambios. Por ejemplo, yo en la parte de acá, en la parte de haciendo control, pues yo puedo regresar de repente a la parte de ejecución, o estando en ejecución, de repente que si yo veo que el acero ha sido mal hecho, pues yo regreso a la parte de planificación y así en forma constante. ¿Ya? Esas son las fases que lo acabamos de explicar. Y en lo que la parte de acá es una descripción de los 49 procesos de dirección de proyectos del PMBOK. ¿Sí? Aquí están las fases para la gestión de proyectos. Tenemos que integrar el alcance, el tiempo, tenemos que la parte del costo, la calidad, que también es una restricción, lo que les decía, los recursos, la comunicación, los riesgos, que también podría ser una restricción, y las adquisiciones, que es para la parte de gestión de adquisiciones de mis recursos, y los interesados. Todo esto de acá enmarca la gestión de proyectos o dirección de proyectos según el PMBOK. ¿Ya? Ahí está, se les puede proporcionar o se les va a proporcionar todo el material que vamos a desarrollar en clases para que lo puedan tener y lo puedan revisar en el momento que crean conveniente, ¿no? Ahora el proceso de EDT. Todo proyecto enmarca fases, como les decía, ¿no? Los proyectos de EDT es la representación de un proyecto en forma gráfica y descriptiva que subdivide a todas las actividades en varios niveles. Tenemos que llegar al nivel máximo para que en primer lugar tengamos que hacer nosotros un planeamiento adecuado. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si yo tengo que planificar la construcción de una vivienda, de repente una fase lo pondría que tener yo la parte de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y todas las demás fases que pueda haber. En la parte de arquitectura, en la parte de estructuras puede ser de repente lo que es la parte de columnas, lo que es la parte de vigas o lo que es la parte de zapatas, o algunos se enmarcan a lo siguiente. En que lo pueden poner de repente concreto armado y concreto simple, lo separan ahí. Entonces, eso lo separan pero por fases, si se dan cuenta, para que se pueda llevar una planificación. Es decir, yo no lo voy a hacer, ¿sabe qué? Primer piso, una actividad. Segundo piso, otra actividad. O primer piso, o instalaciones eléctricas, una actividad nada más. No, tengo que hacer yo bien a detalle para que mi proyecto no sufra algunos cambios o no sufra de repente que si mi proyecto tiende a fracasar cuando realizo una sola actividad. Me dirán de repente, profesor, pero yo en esta parte de acá sí lo hago a detalle. Les aseguro que no lo hacen a detalle a veces, porque por ejemplo en el encofrado y desencofrado lo hacen en una sola fase. Y a veces te preguntas, el encofrado y desencofrado no se hace al mismo instante. Me demora también en el desencofrado. Si yo tengo, por ejemplo, mis columnas, tengo que encofrar todas las columnas y yo luego tengo que ver desencofrarlas. Es decir, no lo van a hacer al mismo tiempo, pero algunos lo hacen de esa manera. Entonces hay que cambiar la mentalidad
en que se tiene que realizar por fases también el encofrado y también el desencofrado. Esto es nuestro cronograma. Vamos a nosotros a desarrollar nuestro cronograma. Este es el cronograma del diagrama Gantt o diagrama Gantt, ¿ya? En este diagrama Gantt, si ustedes se dan cuenta, en mi proyecto que yo les estoy proporcionando, he hecho la captura respectiva. Cuando uno tiene que trabajar en la parte de desarrollar mi cronograma, tengo que aquí, por ejemplo, aquí dice línea de conducción, línea de trabajos preliminares, movimiento de tierras. Esos son los que corresponde a las fases. También tenemos el suministro, tenemos la válvula de aire de purga, la prueba hidráulica, lo que es la parte de mitigación de riesgos, lo que es la parte de varios, y eso corresponde a lo que es la parte de líneas de conducción. Si ustedes se percatan ahí, están con los días, están en la calendarización de mi proyecto. Pero aquí también enmarca en la parte derecha, ustedes ven ya el cronograma en sí. Ese es mi cronograma, el cronograma que se va a trabajar, el cronograma que se va a realizar. Y ahí me falta todavía lo que es la parte del enlace. Por eso es que en primer lugar tengo que explicar cómo realizar cada una de las actividades. Eso es para simplemente desarrollar mi cronograma, que eso se puede hacer de manera rápida y sencilla con el proyecto, pero enmarca un proceso de aprendizaje desde la parte de concepción de mi calendario, luego las tareas, luego las duraciones, los tipos de tareas que se va a ver más adelante. Aquí tenemos para los costos. Tenemos los costos, por ejemplo, los costos actuales. Tenemos para saber cómo está gastándose mi proyecto, cómo está de repente, qué tipos de costos tengo. Tengo costos fijos y tengo costos reales y costos planificados. Eso lo vamos a ver cuando veamos nosotros en este caso el plan de seguimiento y pueda tenerle yo en la parte superior, cambiarle mi forma de formulario que se muestra ahí. En este caso se está mostrando un GAN de seguimiento en donde me indica un fin real, un comienzo real, pero también yo puedo mostrarle aquí cuál es el costo. Es decir, aquí cuando haga yo seguimiento a mi proyecto para poder evaluar cómo se está gastando el dinero o de qué manera se está gastando el dinero, pues yo marcaría en la parte de acá en ese proceso del corte del proyecto para saber cómo se está gastando el dinero, ¿sí? Y eso es uno de los gráficos que se muestra. El proyecto de ejemplo, como les acabo de explicar hace un momentito, yo puedo decirle, por ejemplo, ahí cambiarle mi gráfico. Por ejemplo, ahí si ustedes se dan cuenta, ese proyecto pues ha comenzado en el primero de... Aquí está, el inicio y fin está en la parte de inglés. Ese es mi proyecto que tengo instalado. No es el proyecto que vamos a ver, porque vamos a ver el proyecto en español. Yo tengo los dos instalados y he abierto un proyecto, ¿no? Para lo que es la parte de la construcción, en este caso de instalación, remover el equipo, para lo que es la parte del cierre de mi proyecto, para verificar el proyecto completo, la movilización, en fin, puedo pasarme describiendo todas las actividades que enmarcan un proyecto. Pero a mí lo que me dicen es lo siguiente: en este caso, si ustedes se percatan, solamente el sábado y el domingo es días no laborables. Va a depender del lugar donde tú trabajes, de la institución donde tú trabajes. Por ejemplo, he visto en la parte de proyectos que enmarcan lo que es la parte de construcción de viviendas, de carreteras, que trabajan de lunes a domingo, con la finalidad, claro, la persona está encargada o descansa un día, la persona sí descansa un día, y por eso entra de repente otra persona a trabajar. Si hay varios descansos para la persona, es decir, no es que lo hagan trabajar de lunes a domingo, es decir, descansa un día a la semana, pero el proyecto no debe parar. O sea, no porque las personas X no de repente no trabajan ese día, o de repente tienen un día festivo, o de repente tienen un día no laborable, el proyecto va a parar. No, el proyecto no debe depender de las personas y debe marcarse o debe seguir nada más el proyecto, porque si no voy a depender de las personas. Pues aquí también vamos a hacer la parte de depender de las personas. Sí lo vamos a hacer, porque va a depender de repente el calendario que tenga ese recurso. Imagínense que yo tengo una persona que es especialista de repente para una determinada actividad y no la encuentro, y solamente trabaja los domingos, y el proyecto no trabaja los domingos. Entonces tengo que modificar mi calendario del recurso para que ese calendario del recurso modifique a lo que es la parte de la tarea o el proyecto en este caso de acá.
Si ahora lo que les acabo de decir es lo siguiente, que no debe depender en primer lugar tanto de las personas. Es decir, ahora les acabo de... Hay una discrepancia. ¿Depende o no depende? O sea, yo les digo que no debe depender en que, ¿sabes qué? Si esa persona de ahí, qué sé yo, no la consigo, pero no lo encuentro a esa persona, o al profesional en sí, pues mi proyecto va a parar. No, sigo buscando el profesional adecuado para que tome esas riendas de esa actividad. Si personas van a ver lo que de repente... Personas van a ver. Te tienes que adecuar al calendario, sí, pero tu actividad no tiene por qué paralizar. Si tu proyecto va a seguir, si de repente esa persona tiene vacaciones, entonces entra otra persona en su reemplazo con la finalidad de que el proyecto no paralice. ¿Sí? Entonces es un proyecto de ejemplo que lo vamos a describir o lo vamos a realizar durante ya el desarrollo del Microsoft Project como clase. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo con lo que respecta a la parte introductoria. No se olviden de hacer consultas, que estaremos disponibles o estaremos atentos a sus comentarios que hagan o a lo que es la parte de las preguntas que hagan, con la finalidad de poder absolverlas en el determinado momento. Nos vemos en un próximo capítulo, estimados participantes.